Buen día, compañeros. ¿Me podrían confirmar que se escucha y se ve, por favor? Gracias. Espero que hayan tenido un lindo descanso. Hoy retomamos actividades y como les había mencionado, hoy vamos a tener la conferencia del curso. En unos minutos estará entrando el conferencista del día de hoy. Vamos a ver un tema interesante, espero que sea de su agrado. Y vamos a ir también conociendo un poco de esa nueva tecnología. Antes de empezar, no sé si alguien tiene alguna duda, ya sea con la práctica que se dejó antes de Semana Santa o no sé, algo que quiera discutir el día de hoy, o todo quedó claro de la práctica. Si no, cualquier duda de la práctica, pues me la pueden hacer ahí por los foros o por los medios que tenemos de comunicación. ¿Su proyecto cuándo lo entregan al final? ¿El de la clase magistral? Avanzado. ¿Y cómo van? ¿Sí lo terminaron? Ahí avanzando, eso está bueno. Sí, porque creo que después van a dejar la fase 2. Si no estoy mal, va a ser el mismo proyecto, pero en no SQL. Pero no sé. Creo que el ingeniero les va a dar más indicaciones sobre eso. O así lo ha dejado los otros semestres, ¿verdad? Que prácticamente es el mismo proyecto, solo que no es SQL. Solo las consultas no las ha pasado. ¿Y cuándo les dijo que les iba a pasar las consultas? Ah, hoy las dejó en clase. Ah, nítido. ¿Y hoja de calificación no las ha pasado todavía? Ah, va, está bien. Nuestro conferencista ya se encuentra aquí en la reunión. Así que cualquier duda, pues que tengan acerca de la conferencia o la tecnología que vayamos viendo, pues la pueden dejar ahí por los comentarios o pueden abrir su micrófono, ¿verdad? Igual si no tienen micrófono, pues pueden dejar aquí en el chat y yo se la traslado aquí a Eduardo para que nos vaya resolviendo las dudas que vayan surgiendo. Así que, sin nada más que decir, pues te cedo la palabra, Eduardo. Buenos días. ¿Qué tal, Erwin? Buenos días. ¿Qué tal todos? Buenos días. Solo permíteme un segundo y comparto mi pantalla y ya iniciamos. Va, está bien, no hay problema. Gracias, Eduardo. Voy a dejar de compartir, así tenés espacio para compartir. Gracias. Ahí está, ahora sí. Un segundo. Y ya, bueno, creo que ya pueden ver mi cámara. Ahorita les comparto pantalla para que vayamos viendo.
Entonces, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren bien. Para mí es un gusto poder compartir hoy con ustedes en esta conferencia. Esta conferencia se titula Astronautas explorando el desarrollo de websites estáticos con Astro. La idea de esta conferencia es que veamos un poco de la introducción al desarrollo de sitios, específicamente sitios estáticos, utilizando una tecnología que se llama Astro. La idea de la conferencia es que podamos ver una presentación, ver un poco de teoría y luego ya pasemos a una parte de live coding, un poco de práctica. Entonces, les voy a compartir una presentación. Ahorita la voy a compartir en pantalla y también les voy a dejar el enlace por si lo quieren ver directamente en sus equipos. Entonces, ahora se los comparto aquí por el chat. Listo. Listo. Se los dejo por ahí. Entonces, ahora sí les voy a compartir mi pantalla y vamos viendo. Listo. Bueno, pues de nuevo, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Para mí es un gusto poder compartirles esta conferencia y espero que aprendan bastante. En cuanto a las dudas, justo cuando venía entrando, vi que Erwin les comentó un poquito de que las pueden ir dejando en el chat o pueden abrir su micrófono. Igual, sin pena, lo pueden hacer. Ya sea si hay algún tema en el que estemos en transcurso, les dé duda, algo que quieran agregar, o al final de la sesión también va a haber un apartado por ahí de preguntas y respuestas para que puedan también interactuar, resolver cualquier duda al respecto y demás. Entonces, iniciamos. Mi nombre es Eduardo Peñate y esta es la conferencia de introducción a sitios estáticos con Astro. ¿Cuál es la agenda que vamos a estar llevando? La sesión se va a componer primero de un slide en donde les voy a contar un poquito sobre mí. Vamos a hablar un poquito sobre websites o sitios web. Luego vamos a hablar específicamente de Astro y luego vamos a tener una sesión de live coding, que ya vamos a tener una parte práctica o ver cómo realmente implementamos Astro, qué es y por qué surgió la conferencia y de qué estamos hablando como tal, por si nunca habían escuchado de estos conceptos de Astro, de sitios estáticos y de algún otro punto. Entonces, primero, ¿quién les va a dar la conferencia? Pues como les mencioné, mi nombre es Eduardo Peñate. Yo actualmente trabajo como gerente de producto en una compañía de desarrollo de software en Guatemala. Normalmente hacemos software a la medida, aplicaciones web, aplicaciones móviles, mucho en tecnologías, por ejemplo, Java, trabajamos mucho con Angular. He tenido la oportunidad de, o me enfoco mucho en el proceso de diseño de aplicaciones, por ejemplo, coordinar cosas de management. He trabajado como diseñador de interfaces, desarrollador de interfaces, un poquito como frontend. También he trabajado como instructor de clases de desarrollo, como product manager, como UX designer. Y con todo eso he empezado a agarrar como un poquito de todas las ramas o de todo lo que estuve involucrado. Y siempre me gusta estar al tanto de tecnología. Entonces, aunque actualmente en mi rol ya es un poquito más de gestión y de proceso de análisis y diseño de sistemas, hoy por hoy siempre me gusta involucrarme en temas de tecnología, ver cómo vemos temas de innovación para temas de conferencias y para proponer productos nuevos como tal. Y por eso es que así descubrí Astro y así es como lo empezamos a implementar en la compañía en la que trabajo actualmente. Y pues les quería contar un poquito de mi rol para que tengan el contexto de quién les va a estar dando la conferencia. Entonces, pues para mí es un gusto. Cualquier duda que tengan la pueden ir dejando en el chat, pueden abrir su micrófono o si tienen algún otro canal, no sé, algún grupo por algún otro lado también y que Erwin me la comparta. Y cualquier cosa estoy aquí para resolver sus dudas. Pero ahora sí, iniciemos. Primero quiero que hablemos sobre un website. ¿Y qué es un sitio web? Normalmente se tiene la confusión o hablamos mucho cuando hablamos de un website de una página web. Se nos viene a la mente HTML, por ejemplo, que si no estoy mal, esta conferencia es exactamente de un curso de desarrollo o de base de datos, entonces pues ya tienen el contexto siempre un poquito por ahí de tecnologías web.
Pero démosle una definición clara de qué es un website y un sitio web. Que a diferencia de una página web, un website es un conjunto de páginas web. La página web como tal solo es un archivo HTML, si lo queremos ver así, y el sitio web es el conjunto de archivos que están interconectados, que podemos navegar entre sí. Prácticamente ustedes a todo lo que acceden puede clasificarse como un website, un sitio web o una aplicación web, que son conceptos similares, algunas diferencias en las que nos vamos a entrar que son más para darle una definición más concreta, pero prácticamente todo lo que hay en Internet es un sitio web por sí mismo. Ahora, es importante que entendamos algo y es que las tecnologías web, voy a mencionar 3, pero sabemos que hay más, o si se ponen a ver un poco de estándares web, pueden descubrir algunas otras, como por ejemplo utilizar Web Components, Blazor, si no estoy mal, pero por defecto las básicas, las que viene utilizando la web desde un montón de años, incluso desde que vamos a la parte de cuando empezó todo esto de la W3C y de otros temas, es que las tecnologías web base sí o sí siempre van a ser HTML, CSS y JavaScript. El navegador no entiende o el navegador no sabe que su aplicación fue escrita en React, que su aplicación fue escrita con Angular, que su aplicación por detrás tiene un backend con Node, tiene un backend con Java, por ejemplo, que ustedes están utilizando una base de datos relacional, una base de datos no relacional, están trabajando con archivos estáticos. El navegador al final no sabe, únicamente sabe leer contenido en HTML, en CSS y en JavaScript. Ahora, ya cuando hablamos del servidor, ahí ya cambia la cosa. Ahí sí es una computadora como tal, que esa computadora sí sabe y sí es capaz de procesar, por ejemplo, una base de datos relacional, trabajar con temas de SQL, trabajar con temas de base de datos no relacionales. Pero hay que hacer la diferencia, lo que es el navegador y lo que es el servidor. Estamos hablando cliente y servidor. La arquitectura base de cómo funciona cualquier aplicación sencilla. Y al final del día el navegador solo va a entender eso. No sabe de frameworks, el navegador no es capaz de entender, no sé, si hablamos de algún framework web, Svelte, tal vez, el navegador no entiende que ustedes están utilizando Flutter, únicamente obtiene un renderizado en las 3 tecnologías que les mencioné arriba. Al final del día, si ustedes trabajan una aplicación en cualquier framework frontend, hablemos de React, por ejemplo, que es un famoso, todo eso renderiza a JavaScript. Ya que aterrizamos el concepto de qué es un website, pasemos a la siguiente presentación, que es hablar de los tipos de websites. Y aquí quiero que veamos que ahí está la palabra estáticos. Los sitios web se pueden dividir en 2 ramas principales. Alguien podría darle un poquito más, pero las básicas son: cualquier sitio web al que ustedes acceden es o estático o es dinámico. Incluso una aplicación web también puede ser estática o puede ser dinámica. ¿A qué se refiere cada uno? Vamos a darle un resumen en este momento, pero luego ya nos vamos a adentrar. El estático se refiere a que va a haber una conexión directa al servidor y nos va a regresar archivos. Es decir, si nosotros en este momento ingresamos al sitio de Google, por ejemplo, hay una petición al servidor que le dice: Eduardo acaba de ingresar a la URL de Google, devolvámosle un HTML, devolvámosle un CSS y devolvámosle un JavaScript, por ejemplo. Ahí ya tenemos esta conexión cliente-servidor y ya me devolvió algunos archivos que estaban predefinidos en el servidor, es decir, eso decía, yo no tuve que hacer nada y como así está el archivo escrito, eso me devolvió. Mientras que el dinámico es, depende qué haga yo en el sistema, puede haber una consulta en una base de datos y regresarme un contenido diferente o renderizar contenido en tiempo real según los datos que yo vaya creando en el sistema, que es ya cuando empezamos a utilizar bases de datos. ¿Y por qué es importante saber la diferencia entre estos 2 conceptos? Y es que un website estático o una aplicación estática se puede desplegar prácticamente en cualquier computadora. Ustedes no necesitan tener un servidor de aplicaciones por detrás. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si han tenido la oportunidad de utilizar alguna aplicación que les dé la oportunidad de desplegar contenido estático,
por decirles alguna, se han utilizado GitHub Pages, se han utilizado Netlify, tal vez Vercel, o se han utilizado, creo que GitLab también tiene una opción como de GitLab Pages o algo similar. Ustedes prácticamente ahí lo que hacen es renderizar el HTML que hay en sus repositorios. No hay una conexión a base de datos, no tuvieron que hacer un pipeline para que esto generara algo, no tuvieron que conectarse a una base de datos, sino nada más renderizar o subir un sitio internet, si lo queremos ver de ese modo más sencillo. Es como publicar una página. Pues publicar una página de manera sencilla, es una página estática, es muy barato de mantener, porque pues esos servidores, ustedes pueden utilizar un servidor gratis. Por ejemplo, mi página actualmente está desplegada. Ahorita la tengo en un archivo de Notion con una aplicación, pero ya en la segunda versión, que todavía la tengo pendiente por subir, está en Netlify. Entonces no pago nada más que únicamente el dominio. Alojamiento gratis, hay un montón de opciones gratis también, porque es un archivo estático. Ahora, si yo quisiera que mi página se conectara a un gestor de contenido, que es otro concepto que vamos a hablar ahorita, que se relaciona mucho con bases de datos, ya estamos hablando que necesita un servidor. Y tal vez a alguien se le vino a la mente WordPress, tal vez. Que la gran mayoría de páginas en Internet, un gran porcentaje altísimo, está hecho con WordPress, y por ende PHP por detrás. Pero ya adentrémonos a ver en específico qué es un website estático. Leyendo un poco la descripción, tal cual lo que dice la presentación es que un website estático es el que muestra contenido fijo sin cambios durante la interacción del usuario. Eso quiere decir que sus páginas están escritas principalmente por archivos HTML, CSS y JavaScript. Y una de las ventajas de un website estático es que son rapidísimos. ¿El por qué? Porque el servidor no tiene que procesar nada, únicamente devolverme contenido que ya está escrito. Mi cliente, que es mi navegador, lo va a renderizar. No hay ninguna petición adicional hacia algún servidor de aplicaciones, hacia un gestor de base de datos, sino únicamente entro, renderizo y listo. Por ende, son muy rápidos, son muy seguros, porque para cambiar el contenido de lo estático prácticamente hay que entrar al servidor, cambiar los archivos desde dentro y no manipularlo o de algún modo, como por ejemplo, no sé, si hablamos de inyecciones SQL o algún otro tipo de manipulación que se pueda dar desde el navegador o desde el cliente. Segundo, son muy baratos de mantener. Prácticamente ustedes van a pagar desarrollo y a menos que quieran una escalabilidad global, van a invertir en algún alojamiento de paga, pero en el momento pueden utilizar cualquier gratis. Por ejemplo, GitHub Pages. Son fáciles de mantener y también tienen escalabilidad. Esto es un depende y utilizan un generador de sitios estáticos, que es otro tema que vamos a hablar. Un ejemplo de un website estático. Si por ejemplo ustedes crean una página que se llame index.html o mi primera página.html, le ponen contenido y la publican, eso ya es un website estático porque no lleva ninguna conexión hacia base de datos. Cualquier cosa que hayan hecho de ese modo es estático. Incluso si ustedes crean una aplicación con Angular o con algún framework frontend y renderizan esta carpeta build, que ya es lo que se despliega en el navegador, genera estáticos. No hay conexiones hacia base de datos. A menos que sí ya hayan puesto, no sé, alguna consulta de más, pero si es una aplicación sencilla, por ejemplo, que yo ingreso me da y me dice si soy mayor o menor, aunque haya interacción, no hubo consulta hacia base de datos, por tanto es un estático. Ahora, ¿cuál es esta arquitectura? Es bien sencilla. Desde un cliente que puede ser un navegador en un reloj, en una tele, en una computadora, en un celular, en una tablet, se va a conectar hacia un servidor web y va a ser una petición. La petición es prácticamente devuélveme los archivos que hayan ahí y yo los voy a renderizar. Es bastante sencillo. Todo el procesamiento se queda un poquito del lado del cliente porque solo tiene la petición y su única responsabilidad es renderizar. Entonces yo puedo ingresar, por ejemplo, ahorita a Instagram. Esto va a ser una petición hasta el servidor y me va a regresar unos archivos estáticos, que puede ser el CSS, por ejemplo, y el HTML, omitiendo todas las conexiones de base de datos que tiene, porque esa es una aplicación muy compleja. Pero hablemos de algo dinámico. Y es que el dinámico
genera una respuesta a las solicitudes del usuario. Por ejemplo, si yo ahorita entro a la aplicación de Spotify y busco alguna canción y la reproduzco, en ese momento se hace una petición al servidor a, no sé qué arquitectura usará, pero podría ser que consultamos la base de datos y la canción está disponible. Esto va a consultar en algún otro servicio, en algún gateway o similar, si realmente podemos obtenerlo. Esto se va a enlazar tal vez a alguna CDN donde tengan ahí todos los enlaces de las canciones o algo así. Pero quiero que vean que hubo una interacción según lo que yo hice. O si yo hago una búsqueda de alguna canción, eso va a consultar una base de datos y me devuelve un contenido. El contenido se genera de manera dinámica conforme mis necesidades. Y hay mucha conexión hacia el servidor para saber qué está pasando en el sistema. Entonces, siempre necesitamos esa conexión. Para empezar, primordial, hay base de datos sí o sí, no importa el tipo, puede ser relacional o no relacional. E inclusive podrían ser archivos estáticos, un TXT por ahí regado en algún otro servidor, que obviamente sería una mala práctica, pero también contaría como ya un dinamismo de tener que consultar información por fuera de. Y el contenido se genera en tiempo real. Como se genera en tiempo real, aquí sí hablamos de que las URLs son dinámicas también. Por ejemplo, si yo ingreso a alguna aplicación, podría ser tal vez GitHub, y ponemos diagonal y el nombre de algún repositorio. El HTML es el mismo para todos, o la aplicación por detrás tal vez tiene una plantilla en algún framework de frontend que el componente se llame repositorio. Imaginemos que así se llama. Repositorio por dentro tiene una estructura ahí con más componentes y demás. Yo entro, automáticamente por detrás el framework de frontend dice, vamos a utilizar esta plantilla con los datos que vengan de la base de datos. Y así voy a rellenar la plantilla. Pero si no viene nada de la base de datos, la plantilla se va a quedar vacía. Puede que ya muestre un error o no, según cómo haya sido la lógica, pero quiero que noten que es una única plantilla. No se generaron muchas plantillas a partir de. Y vamos a hacer un ejemplo aquí en gráfico para que lo puedan ver un poquito mejor. Segundo, es que la interactividad en un website dinámico es bastante avanzada. Todo es automático, es escalable, todo está conectado a una base de datos, lo que significa que si yo cambio la base de datos, todo el mundo va a ver lo nuevo, porque la consulta se hace cada vez que yo dé clic, cada vez que yo vaya a buscar, sea lo que sea que yo haga, esto va a ser una consulta en la base de datos. Entonces, esto hace que sea muy sencillo de escalar, de gestionar el contenido y agregarle funcionalidades en algunos casos. Y sobre todo los dinámicos ya hacen uso de un sistema gestor de contenido que puede ser un CMS, como por ejemplo WordPress, puede ser Drupal, puede ser cualquier otro tipo de headless CMS, como por ejemplo Strapi, Contentful, que ya son un poquito más diferentes, pero si hablamos de lo más común, un WordPress. WordPress con PHP por detrás, conectado a una base de datos en MySQL, y todo se genera de manera dinámica. ¿Cuál es la arquitectura aquí? Esta arquitectura es un ejemplo, puede que varíe entre lenguajes, bases de datos que estén utilizando, pero la básica de WordPress y la de gran parte de la web que está en PHP es, se hace una petición al servidor, tal cual como lo vimos en la gráfica anterior de la arquitectura de un website estático. La diferencia es que el servidor ya por dentro sí tiene una computadora que no solo devuelve archivos estáticos, sino que aquí sí ya procesa información. Tiene un lenguaje de programación por dentro, que en este caso es PHP, y se va a encargar de gestionar el contenido para devolverme páginas. Si se dan cuenta, todo este proceso lo podríamos ver como un server-side rendering, es decir, todo se hace del lado del servidor y el cliente únicamente recibe. Pero todo el procesamiento de ir a consultar va del lado del servidor, de devolverme la página con la información va del lado del servidor. El lenguaje de programación es el intermediario que vamos a tener ahí, que se puede conectar a algún gestor de archivos, como en este caso, a una base de datos, que en este caso es una base de datos en SQL,
y entre todos se van compartiendo información. Yo quiero una canción, pues entra aquí, consulta en la base de datos, me devuelve algo. Quiero buscar algo en Google, pues entra aquí, entra a la base de datos y me devuelve algo. Yo puedo buscar lo que sea que yo haga va a generar contenido, por tanto es dinámico. Pero si fuera estático, yo no tengo opciones. Lo que es, y eso es lo único que hay para utilizar. Ahora hablemos de un tema importante, que son los generadores de sitios estáticos. ¿Y qué es un generador? Y para esto quiero que vayamos a... Voy a levantar aquí un nuevo archivo para hacerles un tablero de la diferencia entre utilizar bases de datos y no utilizar bases de datos para renderizar contenido. ¿Y qué sucede? Voy a poner aquí una figura. Esta imaginemos que sea mi plantilla o componente. Y esta va a ser vista del usuario final. Entonces, cada vez que una persona hace una solicitud a algún sitio, depende cómo está hecho. Está hecho de manera dinámica, que de hecho vamos a hacer aquí la diferencia. Según como se haya hecho a nivel de frontend, vamos a tener una plantilla ya lista. Esta plantilla se va a conectar a una base de datos. Y según la información que encuentre, va a generar esta misma plantilla, pero con la información de la base de datos. Algo como esto, si lo queremos ver así. Primero, identifica cuál es la vista que se va a renderizar. Ya sabe qué información va a llevar y qué devuelve esta misma vista, pero con la información ya llena, que es esto de acá. Ahora, no importa si yo hago 1, 2, 15, 20 o 100 búsquedas, siempre me va a devolver la misma vista con el contenido que yo solicité a la base de datos. Este contenido o esta vista no existe para el usuario final. El usuario final en su navegador accede hacia esta, pero con información llena. Pero por detrás en el sistema no es como, por ejemplo, si yo en la base de datos tengo 100 canciones, no va a generar 100 salidas iguales a estas, sino que únicamente genera una y la va a generar conforme al usuario vaya haciendo solicitudes. Entonces, pide la canción número 1, le devolvemos esto. Pide la 2, lo devolvemos esto. Pero se genera hasta ese momento. Mientras que un generador de sitios estático, como funciona, es un poco diferente. Ahí sí vamos a generar el total de contenidos. Como les dije, en el estático no es que por detrás veamos qué se necesita y le devolvemos una página con información de base de datos. El intermediario como tal no se llama base de datos. Puede ser una base de datos o no, pero llamémosle una colección de contenido, que prácticamente es una base de datos, si lo queremos ver así. Pero ya a nivel teórico, ya no tanto. ¿Cuál es la diferencia aquí? El usuario va a ingresar, va a ver aquí información en el sistema y dice, bueno, quiero la canción número 100. El generador de sitios estático, al momento que se desplegó, se dio cuenta que habían 100 datos que utilizaban esta plantilla. Entonces, al momento de hacer el deploy en el servidor, generó 100 salidas. Ya no las va a generar conforme el usuario pida, sino al momento de que esto se desplegó, me generó 100 HTML de una vez y esta persona puede acceder a estos 100 HTML. Todos se generaron a partir de la misma plantilla, pero generó una salida como tal, un estático. Esto ya yo no lo puedo cambiar, ya se generó por detrás de un servidor y únicamente accedo a ello. Ya no pierdo tiempo en que el servidor tenga que ingresar a la base de datos, ver si existe la información, meterla en la plantilla y devolvérmela, sino que ya existe. Ya sabe qué es lo que me tiene que dar y me lo va a regresar tal cual.
La diferencia, en uno se genera conforme a demanda, en el otro, automáticamente al momento de desplegar mi aplicación en internet, va a generar las páginas necesarias para no tener que generar nunca más nada, sino que ya existe. Entonces, quiero que ahí noten primero la diferencia de tiempo. Ahora, alguien podría decir, bueno, yo quiero tener mi página web. Y vamos a hacer aquí un portafolio sencillo. Y nos imaginamos que le vamos a poner por aquí una foto. Por aquí va a tener el nombre. Y va a tener aquí los proyectos que ha trabajado. Alguien podría decir, esto podría ser un HTML. Cada vez que yo quiera un nuevo proyecto, tengo que venir a editar este HTML, crear otro archivo nuevo que sería la vista del proyecto. Podría, no sé, tener alguna foto por acá. Contenido. Y todo esto lo estaría yo escribiendo a mano. Y una vez escrito a mano, tengo que volver a la página padre, que sería el index, y venir y crear este apartado a mano de nuevo. No sé, creando un enlace con A, poniendo un div y demás, pero todo es manual. Estos son estáticos porque yo estoy escribiendo todo desde cero. ¿Esto es escalable? Definitivamente no. Imaginen qué va a pasar el día que yo tenga 100 proyectos. Puede ser que vaya creando uno diario, uno conforme vayan saliendo, pero casualmente a mí se me ocurre, no, este sitio se ve feo, reestructurémoslo. Ahora agreguémosle aquí abajo que tenga un video también. ¿Qué pasa? Lo cambié únicamente en este. Tendría que ir de manera manual a cambiarlo en todos los archivos para que se parezcan. ¿Qué hace un generador de sitios estáticos? Me permite a mí tener la lógica de uso de componentes, si lo queremos ver de ese modo, para generar salidas. Entonces, lo que hace el generador de sitios estáticos es, si vamos a crear este HTML renderizado, en vez de escribir aquí los archivos uno por uno o las vistas uno por uno, vamos a meter un ciclo, que en este caso, no sé, vamos a imaginar que es un for, ¿sí? Básico. Y le vamos a decir que por cada contenido en mi lista de contenidos se renderice con X estilo. Es algo que posiblemente ya hayan utilizado en algún otro framework. Entonces, esto podría ser una carpeta. Estos, en vez de ser archivos HTML, podrían ser archivos JSON, podrían ser archivos en Markdown, podrían ser archivos en un YARN, por ejemplo. Hay muchas variantes, pero quiero que noten que ya no es HTML. Esto puede ser un documento así bien sencillo, que tenga propiedades como título, nombre, etcétera, etcétera. Puros textos planos, y automáticamente el gestor de contenido va a decir, bueno, como estos son de tipo proyecto, los vamos a renderizar acá, y a cada uno le vamos a generar en automático un HTML para que sea un estático en el sistema. Eso ya es escalable. Si yo cambio la plantilla, la va a cambiar para todos. Y es la única manera, y quiero que lo tengan muy en cuenta, es la única manera escalable de generar información estática dentro de un sitio. Si ustedes actualmente tienen una página web que pueda crecer y la están haciendo del modo en que yo les mostré actualmente, que es generar aquí página por página de manera manual, eso no va a ser escalable. Eso debería ser, depende del tamaño del proyecto definitivamente, pero sí a nivel de buena práctica definitivamente no lo es. Lo mejor es que empiecen a utilizar un generador de sitios estático para ahorrarse todo este tema. Entonces, ahora sí volvamos a hablar de qué es un generador de sitios estático. Y es que como no vamos a escribir los archivos HTML desde cero, porque va a ser insostenible, podemos utilizar algo más, como una colección de contenido, una base de datos, no sé, nos conectamos a alguna API de WordPress, por ejemplo, y aún así no va a ser dinámico, pero vamos a hablar más adelante. ¿Por qué? En sí, un generador de sitios estático, que en sus siglas en inglés son SSG, son motores que utilizan archivos de entrada de texto para generar páginas nuevas, lo que les mencioné anteriormente. Puedo tener 20 markdowns, todos esos se van a procesar y va a generar 20 HTMLs con lo que sea que yo tenga en una plantilla. Estos sitios no requieren un backend,
no requieren una conexión a alguna base de datos, pueden funcionar con archivos locales y hace que sean muy eficientes. ¿Por qué? Porque ya es un archivo que se renderizó del lado del servidor. No hay ninguna otra consulta por ahí. Y a diferencia de un CMS, que prácticamente lo que hace el CMS es crear registros en bases de datos relacionales o no relacionales y devolverlas al momento de que yo consulte algo, es que los estáticos crean un HTML a partir de un nuevo registro utilizando un script. Prácticamente por detrás lo que funciona o lo que hace es que dice, bueno, generamos un nuevo archivo HTML, jalamos el contenido de acá, lo metemos, lo guardamos. Ustedes podrían crear su propio generador de sitios estáticos, que de hecho podría ser un muy buen proyecto para algún curso o algo similar. Y eso es lo que nos permite la escalabilidad. Y ahora aquí, ¿qué tiene que ver esto con Astro? ¿Qué es Astro? ¿Y qué tiene que ver con los sitios web? Y ya vamos a empezar a ver algunas tecnologías que se usan mucho para generar sitios hoy por hoy. Como les dije, los sitios estáticos ya casi no se usan. Es una muy mala práctica hacerlos del modo que les mencioné anteriormente, pero sí se siguen utilizando con algunos generadores muy famosos. Si ustedes han utilizado React, posiblemente hayan escuchado de Next.js, que es un framework utilizado para hacer aplicaciones con React, pero que tienen server-side rendering. Es decir, todo se hace del lado del servidor y no de mi cliente, lo que se asemeja mucho a lo que es un generador estático. Muchas páginas o sitios estáticos están hechos en Next. Otra que podríamos ver podría ser el generador de sitio estático Hugo. Hugo trabaja con Go, con Golang. Otro podría ser Gatsby, que Gatsby también es famosísimo y trabaja con React. De hecho, creo que entre los más famosos, aquí están ordenados a nivel de punteo de estrellas que tienen en GitHub. Y los más famosos van a ser esos tres. Sobre todo lo que más he visto yo a nivel América, diría que es Gatsby y Next. Luego hay otros como Docusaurus. Esto lo que permite es levantar documentación. Por ejemplo, se han utilizado Gitbook, creo que se llama. Sirve para generar como manuales o cosas así con Markdown para que ustedes no creen HTML si ya tiene una estructura bien bonita y demás. Nux, que se parece mucho a Next.js, pero trabaja con Vue. Y Jekyll, que también es bastante famosa y esta fue utilizada o fue creada por parte de GitHub. GitHub por detrás tenía soporte para generador de sitios estáticos y de hecho aún lo tiene. Y es el único que tiene integración directa hacia GitHub Pages. Y este funciona con Ruby. Es un lenguaje en el que el personal nunca ha trabajado, lo he escuchado. Y pues son bastante famosos. Y justo abajito estaba ya Astro, que casualmente no lo puse aquí en el screen, pero Astro fue agarrando bastante fuerza. Estamos hablando de hace un par de años posiblemente, pero tiene una variante bien importante y es que reacondicionó o generó una nueva estructura a nivel de frontend que les permite a ustedes generar sitios bastante rápidos sin escribir código en JavaScript, porque lo que busca Astro es que todo el procesamiento se dé del lado del servidor y no del lado del cliente, porque eso ralentiza los sitios. Entonces, ¿esto qué les va a permitir? Que el sitio sea extremadamente rápido o la aplicación sea extremadamente rápida, que a nivel de SEO, es decir, que aparezcan en Google o en cualquier otro navegador como Bing, estén altísimos por los temas de punteo, de rendimiento que tenga su sitio. Es muy escalable y tiene conceptos bastante buenos, plugins que pueden utilizar. Ahora sí, hablemos de Astro. No sé si alguna vez han utilizado o han escuchado sobre Astro, pero les dejo por aquí el enlace de la tecnología sobre el chat por si quieren darle un ojo. Para empezar, tiene una documentación extremadamente buena, a diferencia de otras que puedan haber visto anteriormente, donde prácticamente no explica nada o no se entiende ni qué es. Astro o el blog de Astro, la documentación, está escrita en el mismo framework, tiene soporte multilingüe, tiene integración con plugins y
si entran al sitio pueden ver que es realmente utilizado por clientes bastante grandes o por grupos de desarrolladores bastante grandes. Por ejemplo, Astro está siendo usado hoy por hoy en empresas como Google, Microsoft, Trivago, por ejemplo. Así que es una tecnología que tiene bastante soporte por detrás. Importante mencionar también que el rapidísima Astro está por encima de, por ejemplo, Gatsby, Next.js, WordPress, Nuxt. Tiene un rendimiento altísimo y tiene buen soporte por detrás por tecnologías como o por partners como por ejemplo Google Chrome, está Vercel, Netlify, Storyblock, que son parte de Storybook, un CMS que si no estoy mal se llama como Bother. Es decir, tiene gente por detrás que apoya el proyecto está creciendo bastante y cada vez más sacando nuevas versiones. Pero, ¿qué es Astro y para qué nos puede servir? Astro es un framework web que nos permite construir sitios web orientados al contenido. Es decir, lo importante es lo que se va a renderizar y no tanto una funcionalidad, porque entonces mejor creamos una aplicación web. Un ejemplo donde nos puede servir Astro si queremos crear un blog, si queremos hacer marketing, si queremos hacer e-commerce, tiene la potencia de levantar un comercio electrónico con puras tecnologías estáticas, sin ninguna base de datos. Y es conocido por lo que les mencioné, que hizo una nueva arquitectura a nivel de frontend para reducir la carga de JavaScript. Astro puede no utilizar nada de JavaScript, aunque tenga funcionalidades que sí lo parezcan. ¿Cuál es la diferencia? Que van a estar escritas de cierto modo para que se rendericen en el servidor utilizando TypeScript. Esto se va a utilizar nada más en el servidor se encarga de procesamiento y el cliente únicamente descarga y descarga y descarga. Ahora, la complejidad es bastante menor que utilizar otro framework o otro generador de sitios estáticos. Por ejemplo, en mi caso yo he trabajado con algunos otros como uno se llamaba JBake, que era un generador de sitios estáticos escrito en Java. Bastante sencillo a mi parecer, con una documentación no muy buena, pero potente. Algunas limitaciones, pero Astro me pareció que superaba definitivamente en algunos otros puntos. O por ejemplo, en alguna ocasión tuve la oportunidad de trabajar con el generador de Hugo y mismo caso, me parecía potente en algunas cosas, pero limitado para manipular otras, sobre todo porque es un lenguaje de programación más potente el que se usa en ese caso que es Golang, y había que manipular mucho por detrás, pero Astro es bien sencillo de manipular. Entonces, si ustedes quieren un sitio web que sea muy rápido, que tenga muy buen SEO, que Google lo posicione súper bien, entonces utilicen Astro. Y esa es mi recomendación. Si quieren levantar una página para, no sé, algún negocio, alguna página para algún comercio electrónico, que eso ya contaría un poquito como aplicación para su propio blog, utilicen Astro. Claro, si el contenido no lo va a administrar alguien que no sea técnico, porque si no, ahí sí mejor utilizamos un CMS como WordPress. ¿Qué características tiene Astro a diferencia de otros? Aquí les puse, por ejemplo, esto viene directamente del sitio, que es realmente superior que Gatsby, Next.js, WordPress, Nuxt. Astro tiene una característica que es el uso de islands, que son islas. Una isla no es más que un componente. Si han utilizado Angular, si han utilizado React, ustedes pueden crear un botón, pueden crear una página, pueden crear algún layout, no sé, algún título al que le pasan parámetros, componentizar todo el sistema. Esto lo permite Astro. Igual lo permiten otros generadores de sitios estáticos, pero me gusta mucho cómo lo trabaja Astro por detrás y ellos le llaman islas a este concepto. Astro es agnóstico a la interfaz. De hecho, aquí lo tapé un poquito con la imagen, pero lo que dice aquí es que puedes utilizar cualquier framework de frontend. Astro únicamente es el generador de sitios estáticos. Se encarga de ver, bueno, aquí hay 20 archivos de texto plano en Markdown y esto quieren que sean HTMLs conectados a esta plantilla, yo lo voy a generar. Pero a Astro no le importa si ustedes no quieren utilizar componentes Astro y dicen no. A mí me gusta trabajar con React, a mí me gusta trabajar con Angular, combinarlos incluso, o a mí me gusta trabajar con Svelte y tener una lógica así bonita y va a ser una aplicación web y demás.
pero que el contenido no lo vamos a generar con una base de datos, sino que va a ser estático. Entonces utilizamos Astro. Como es agnóstico a la interfaz gráfica, pueden utilizar lo que quieran. Si el día de mañana, como los frameworks de frontend, que no sé, se duermen y mañana amanecen 10 frameworks nuevos, pueden utilizarlos sin problema, porque a Astro no le importa, es muy fácil de integrar y lo pueden utilizar sin problema. Astro tiene un concepto que es el concepto de server face o server side rendering. El servidor se va a encargar de todo, por tanto los sitios son rápidos porque el cliente no espera nada, a menos que el servidor sea realmente lento, pero estamos hablando de cosas que hoy por hoy ya ni siquiera las vimos. Los servidores actuales son bastante potentes como para procesar información y que los sitios son muy rápidos de cargar. Astro por defecto no utiliza JavaScript, lo podemos escribir, pero no es recomendable porque al momento de poner código en JavaScript, esto ya no se renderiza en el servidor, sino que se renderiza en el lado del cliente, lo que significa aplicaciones lentas. Astro tiene colecciones de datos que vienen siendo como estas bases de datos que les mencionaba, que se asemejaría mucho a una base de datos no relacional. Entonces pueden verlo como archivos, por ejemplo. Astro por defecto tiene soporte a TypeScript y es muy personalizado y tiene muchos plugins. ¿Qué es esto de los plugins? Si ustedes no quieren hacer algo, posiblemente alguien en Astro ya lo haya hecho y lo publicó en GitHub para que lo puedan instalar y se instala con un comando. Un ejemplo de un plugin. Imagínense que tienen un sitio web y quieren que sea multidioma. Para hacer esto, a alguien se le podría ocurrir que los textos estén en una base de datos. Según el lenguaje que tengan, nos conectamos a una tabla o a la otra. Pero en Astro lo único que hay que hacer es instalar un plugin. Los textos quedan en archivos estáticos de Markdown. Reemplazamos un par de llaves y listo. Se van a conectar y se van a generar las páginas en los idiomas que nosotros queramos. Y esto va a generar, si tengo 10 páginas en español, genera 10 en inglés. Si tengo 10 no sé, en otro idioma por aparte, igual van a ser 10 por cada uno, o la cantidad que yo tenga, a diferencia de un dinámico donde son 10 fijas y se van jalando según lo que yo vaya necesitando. Astro definitivamente es una de las mejores opciones. Por ejemplo, Gatsby necesita tener que descargar porciones de código JavaScript en el cliente para renderizar sus páginas, mientras que con Astro no, a menos que ustedes sí vayan a escribir JavaScript, que es una mala práctica en Astro. Todo va a quedar del lado del servidor. El servidor procesa todo, dice yo me encargo y te devuelvo este contenido ya procesado para que únicamente lo consumas. ¿Qué necesitamos para empezar a trabajar con Astro? Aparte de saber de tecnologías web, definitivamente vamos a necesitar tener una versión superior de Node.js arriba de la 18, un editor de código cualquiera, tener la extensión oficial de Astro. Esto les va a permitir a ustedes utilizar algunas palabras o no palabras, sino estructuras particulares que Astro ya trae para que no las escriban desde cero. Y una terminal, puede ser cualquiera. Si ustedes están en macOS, lo pueden hacer. Si están en Linux, pueden utilizar Bash, pueden utilizar PowerShell, pueden utilizar alguna que ya venga integrada, alguna adicional. Cualquier terminal les va a funcionar. Pero bueno, ahora quiero que veamos un poco de cómo funciona un sitio generado en Astro con una sesión de live coding, porque ya vimos mucha teoría. Ahora sí, cómo funciona por detrás. Entonces les voy a compartir mi pantalla y vamos a ir viendo. Listo. Bueno, antes de continuar, quiero que noten que tengo abierta la documentación de Astro para que demos una exploración breve. Entonces, Astro como tal, les va a decir que es un framework que se centra en el contenido para sitios web.
tiene grandes diferencias a nivel de frontend. Podemos conectarnos a APIs y generar a partir de esas conexiones archivos estáticos a una base de datos y a partir de esa base de datos generar contenidos estáticos. Y aún así no es dinámico. ¿Qué cosas se pueden hacer con Astro? Se pueden hacer blogs. Por ejemplo, el blog de Firebase está hecho con Astro. Podemos hacer páginas para marketing, páginas para negocios, un e-commerce, portafolios. Astro es extremadamente rápido. Pueden utilizar su librería o framework favorito. Normalmente Astro tiene un montón de tutoriales por lo que ustedes quieran utilizar. Pueden probarlo en el navegador sin necesidad de descargar nada. Aquí hay algunos ejemplos de algunos sitios que ya están hechos. Hay temas, tienen una gran comunidad por si tienen preguntas y demás. Y está como soportado o tiene soporte por grandes compañías que apoyan el proyecto. Entonces, la documentación es buenísima. Prácticamente cualquiera que la siga puede levantar su sitio web, no sé, en unos 5 minutos posiblemente, con una plantilla muy buena, y ya pueden tener su portafolio en línea. Únicamente queda modificarlo y demás. Y si el tiempo nos lo permite, pues vamos a hacer el deployment completo de una página levantada en Astro y ver cómo funciona esta emulación de base de datos de contenido estático por medio de Astro. Incluso, Astro acaba de lanzar recientemente algo que le llaman AstroDB, que es prácticamente poder utilizar Astro a modo de base de datos. Esto de momento es gratis. Esto trabaja con libSQL, que es una variante a nivel de código. Y aquí hay un ejemplo de cómo funciona. Este es un ejemplo de un formulario, como está con un blog y demás. Quiero que noten que son peticiones que se hacen directamente hacia un alojamiento que va a tener Astro por detrás. Y vendría siendo otra alternativa nueva para utilizar Astro como gestor de base de datos. Esto lo pueden utilizar para sus aplicaciones web, lo pueden utilizar para aplicaciones estáticas incluso. Se conectan hacia la base de datos de Astro, generan nuevos estáticos según lo que tengan. Y es una alternativa más también para que lo tengan en cuenta. De momento tiene una versión gratuita, la pueden probar. Esto es la facilidad que les da, es que su base de datos ya está en internet. No tienen que subirla, por ejemplo, crear un ambiente, tener que crear o preparar la infraestructura de su proyecto instalando SQL como dependencia, etcétera, etcétera. Sino nada más crean aquí su base de datos, esto les va a generar una API y la consumen. Ahora, ya veamos como tal algunos ejemplos y la documentación. Si entramos a los ejemplos, aquí van a ver un montón de páginas. Todas van a estar hechas con Astro. Incluso, por ejemplo, en la página del trabajo, que recién nos migramos hacia Astro, ya tenemos una implementación multidioma. Entonces, pueden ver que hay contenido renderizándose. Este contenido como tal viene de archivos estáticos que para el tema de gestión multidiomas. Y si, por ejemplo, lo quiero cambiar de inglés a español, tiene también soporte. Y es soporte con archivos estáticos. Esto no está conectado a ninguna base de datos. Tenemos, por ejemplo, proyectos que no están conectados a bases de datos, pero se renderizan todos de la misma manera, como que estuviéramos emulando una base de datos, pero son archivos estáticos. ¿Qué necesitamos para empezar con Astro? Únicamente tener instalado un Node, como les mencioné. Podemos levantar Astro con este comando de npm create. Create lo que hace es decirle a npm, voy a utilizar una dependencia para crear algo y no me la instales en mi computadora. Vamos a utilizar Astro en la versión más reciente. Si levantamos este comando en nuestra computadora, lo que nos va a devolver, vamos a crear una consola de bash.
Un segundo. Ahora sí. Vamos a copiarlo de nuevo. Y lo vamos a pegar. Esto lo que va a hacer es levantarnos una estructura de un proyecto en Astro. Esto ya tiene cierta información por detrás, la cual nos puede funcionar bastante. Entonces, por defecto nos va a preguntar en dónde lo queremos inicializar. Vamos a presionar Enter. Nos va a decir qué cosa queremos que tenga nuestra aplicación. Como yo estoy utilizando Bash, se ve bastante feo, pero si ustedes lo van a hacer con PowerShell o demás, pueden cambiar ahí con las teclas y demás para decirles en dónde está, porque en Bash no se ve de la misma manera. Entonces aquí nos pregunta si va a ser un sitio de prueba, un blog o vacío. En realidad lo mismo, la diferencia es que les va a ahorrar tiempo en hacer las cosas. No es que si crean, por ejemplo, el blog, no pueden después quitarlo, o si no lo crearon, no pueden implementarlo. Luego les pregunta si quieren trabajar con TypeScript. En este caso le voy a decir que sí. Si quiero trabajar en un modo estricto TypeScript, le voy a decir que también. Si va a instalar todas las dependencias también, y que de una vez inicialice un repositorio de Git. De puro Center ya tuve yo un proyecto web listo para poder generar algo en mi computadora. Esto me levantó una nueva carpeta, en este caso se llama la de Name of Magnitude. Por defecto va a tener una estructura de archivos, como la que voy a mostrar aquí un poquito. Ahí está. ¿Qué va a tener esta estructura de archivos? Vamos a tener la carpeta VS Code, porque por defecto, en mi caso, yo trabajo mucho con VS Code, y si ustedes también saben que crea esta carpeta para poder ingresar temas de configuración de su editor de código. Por defecto, Astro también utiliza VS Code, entonces va a incluir esta carpeta. Vamos a tener una carpeta que se llama Public, donde la idea de Public es que podamos tener archivos que pueden ser accesibles desde cualquier parte, o archivos estáticos, imágenes, etcétera, etcétera. Vamos a tener la carpeta src, que es Source. Aquí viene nuestra aplicación completa. Aquí vienen los componentes que les mencioné. Hay layouts. Layouts y componentes vienen siendo lo mismo. La diferencia es que Astro separa lo que es vista de lo que es componente. Yo lo puedo eliminar si quiero, porque realmente es cuestión de orden. Y por último, separan también las páginas. Esto es por orden, y la idea es que lo mantengamos. Nos va a levantar una carpeta de Node Modules con todos los módulos de NPM que necesita Astro para correr. Ya terminó de levantar mi proyecto, y ahora vamos a abrirlo en VS Code. Si han trabajado anteriormente con proyectos que utilizan esta estructura, pues ya saben, tenemos la carpeta Node Modules, que no la podemos borrar, la carpeta public con archivos estáticos como imágenes, contenido que va a nuestro sitio a renderizar, algún CSS, y src, que ya es el sitio tal cual, y va a tener ya los componentes o los archivos. Todo lo que trabajemos aquí debe llevar la extensión .astro. Automáticamente, en mi caso, yo tengo instalado un plugin para poder ver este tipo de código. En realidad, lo único que te da es autocompletado. ¿Y cómo funciona? Vamos a levantarlo primero y luego a decir cómo funciona por detrás. ¿Cómo levanto mi proyecto en mi computadora? Podemos ir al package.json y ver qué comandos tenemos disponibles aquí en scripts. Entonces, para levantar un proyecto en Astro tenemos diferentes funcionalidades. Primero, tenemos el comando dev, el comando start, el comando build, el comando preview y el comando Astro tal cual. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Primero lo primero, el comando build lo que hace es generar ya la salida final, tal cual, pasar todo lo que dice puntos Astro a puntos HTML y generar una página como que yo lo hubiera escrito desde cero. El comando dev pues me sirve como tal para hacer procesos de desarrollo. Mismo caso con start. Pueden ver que prácticamente pues es el mismo comando que ejecuta. Preview, que lo que me da es una previa de algunos archivos que puede incluir mi sitio. Y el comando Astro únicamente me va a levantar información general.
Tenemos aquí unas dependencias por acá y levantemos alguno de los comandos. Entonces voy a generar alguno de ellos con el comando npm-run para decir que es un comando personalizado y probemos el comando dev. Con esto le estamos diciendo a nuestra computadora por detrás, ejecuta el comando astrodev y levántalo en un puerto local. Entonces, por defecto me dice que ya está listo en este localhost, que es el 4321. Lo voy a abrir por acá, pero se me abrió en el otro monitor. Dame un segundo. Y aquí está. Esta es la página de prueba que nos incluye. Tiene un título, alguna información y algunos datos por acá para ver información de la página. Ahora, ¿cómo funcionó todo esto? ¿O cómo está esta página? Alguien podría decir es solo un HTML y ya, pero no. Estas tarjetas que ustedes ven acá se están generando de manera dinámica, aunque sea un estático. Cuando digo dinámico me refiero a que es un recorrido y es un componente. La vista completa es otro componente y entre todos como que fueran legos se van armando y jugando entre sí para poder renderizar contenido. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a la carpeta src componentes. ¿Qué hay en componentes? Una tarjeta. La tarjeta que es esto que vimos por acá. Si podemos observar, tiene un título y tiene una descripción. Entonces, como esto es un componente, podría ser código HTML no, tal cual. Entonces, este es el código HTML de la tarjeta, lo que le da estilos, dice que tiene un H2 y demás. Pero donde deberían ir los datos, lo que tiene son variables. ¿Por qué tiene variables? Y es que se está utilizando la tarjeta para generar más contenido. ¿En dónde se está utilizando? Si vamos a la página index.html, creo que por aquí va a estar. Hay llamadas a ese componente, se le están pasando parámetros y yo podría crear aquí uno nuevo. Podría venir y decir, bueno, vamos a crear ahora una copia del componente card. Copiamos el de arriba para no escribirlo nuevo. Y le voy a decir que esto me va a llevar a Google. El título va a decir Google. Y vamos a decir que diga vamos a buscar. Yo guardo. Y en este momento quiero que noten que cada vez que yo guardo, Astro sigue escuchando y va a empezar a ver si hay algún contenido nuevo para renderizarlo en mi página. Media vez yo no cree nuevos componentes, no tengo que volver a ejecutar el comando de compilación y por defecto ya tenemos aquí el componente. Es como utilizar componentes y cualquier otro framework que ya hayan usado. Y para pasarle estos variables al componente, las tenemos que declarar utilizando TypeScript. Primero vamos a crear una interfaz que por defecto tiene que llamarse props con el tipo de dato que va a utilizar nuestras variables. Esto es algo que Astro utiliza. Luego vamos a crear unas constantes, pueden ser variables también, pero esto ya va por temas de buenas prácticas y demás. Las creamos de nuevo y las vamos a igualar a Astro props. Esto que estamos haciendo aquí no es más que venir y decir, por ejemplo, la constante href va a ser igual a astro.props.href. La diferencia es que para no hacerlo uno a la vez, se pone entre comillas y por defecto en el orden que vengan aquí en mi JSON, no en mi JSON, sino en esta estructura, les va a asignar de este modo. Esto es código JavaScript. Estos son conceptos de JavaScript, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, se declaran las propiedades, ya las puedo utilizar luego en mi componente y le puedo dar estilos aquí mismo. Si yo tengo otra tarjeta que se llama igual, yo no tengo que preocuparme por los nombres de las clases. Automáticamente Astro les va a poner unos ID bien raros para que, aunque yo tenga 10 componentes que utilicen la misma clase rojo, cada clase va a ser diferente. Entonces, pueden ver, por ejemplo, acá, les pone algunos IDs diferentes para que no se confunda el código. Y el orden es el siguiente. Por lo que recomienda Astro siempre es, iniciamos con 3 diagonales, el código que vaya a renderizar el servidor por detrás, los 3 diagonales, el código HTML y finalizamos con el estilo. Y el estilo es independiente o está encapsulado a ser
únicamente funcional en su mismo servicio, que sería esta tarjeta. Entonces, de ese modo es que nos conectamos a este componente y lo renderizamos. Hasta aquí nada nuevo lo que han trabajado en realidad. Pero ¿dónde sí va la diferencia? Y es, por ejemplo, cuando ya queremos hacer que estas tarjetas no las creemos de manera automática, sino que se conecten a una base de datos relacional, no relacional, a archivos estáticos en Astro, y esto genere una salida de contenido. Pero para eso vamos a utilizar entonces la plantilla de blog, que es una plantilla más potente, que de hecho ya la tenía aquí disponible en mi computadora. Vamos a darle unos segundos para que renderice. Y la diferencia es que esto por acá en la carpeta src tiene algo adicional y tiene una carpeta que se llama content. Dentro de content, ¿qué es lo que hay? Pueden ver que hay archivos en Markdown. Estos archivos los vamos a utilizar como que fueran bases de datos, nos vamos a conectar y vamos a generar una salida en la carpeta build. Entonces, ya levanté este proyecto. Este lo pueden utilizar para levantar su portafolio, nada más lo pueden ir modificando. Y es una página bastante bonita. Tiene ya ciertos estilos por ahí listos, se renderizan los proyectos solitos y vamos a ir agregando algunas cosas. Entonces, esta persona por acá tiene, por ejemplo, este proyecto. Si yo entro al proyecto, me muestra la información, qué es lo que tiene, puedo ver sus redes sociales, navegar, incluso tiene soporte para modo light y modo dark. Ahora, ¿cómo está funcionando aquí la generación de contenido? Si vamos a la página del index, a ver los proyectos, aquí ya cambia un montón el contenido. En toda la parte principal, lo que va entre las diagonales, hay importaciones de contenido de Astro, se están jalando componentes, se está jalando contenido, y el contenido se tiene que pasar a una variable con un recorrido. No vamos a entrar a tanto detalle a hablar de los códigos por ser una introducción y por temas de tiempo, pero lo que se hace es un recorrido para mandar a llamar una colección de datos, que en este caso se llama work. ¿Por qué se llama work? Porque este nombre le pusieron aquí en la carpeta content. Le estamos diciendo, traduciéndolo a modo sencillo, vamos a buscar en la carpeta work qué información hay y la que haya la vamos a guardar en esta carpeta que se llama proyectos. Como ya la tengo lista, vamos a hacer un recorrido y le vamos a decir, por cada uno de los proyectos que haya en mi constante proyectos, vamos a generar un componente portafolio preview. Y tiene otro parámetro que ya se lo mandan por cuestiones de lógica por detrás, que ya tiene toda la información. Pero, por ejemplo, si yo quiero venir y crear un nuevo proyecto, pues podría venir, duplicar uno de estos, cambiarle el nombre a mi primer proyecto. No vamos a modificarle nada nuevo para no dañarlo. Vengo acá y recargo. Vamos a dar un segundo. Aquí está. Mi primer proyecto ya apareció. Si yo le doy clic a mi primer proyecto, esto va a navegar a mi primer proyecto con la información necesaria, la va a renderizar conforme yo la haya puesto. Por ejemplo, bueno, resulta que no era diseño, sino que hicimos un tema de coaching y desarrollo. Guardamos, vengo y recargo. Aquí está, coaching y desarrollo. Yo puedo ir editando toda esta información que va a estar en este Markdown, pero no se está generando dinámicamente. Y aquí es en donde vamos a ver el cómo funciona por detrás. Y es que si yo paro este comando y ejecuto el comando npm run build, ahora sí va a encapsular todos estos archivos y va a generar salidas en HTML. Va a generar aquí una nueva carpeta que se va a llamar la carpeta build y van a ver qué es lo que contiene. Vamos a dar ahí algunos segundos. Y es la carpeta dist, perdón, no build. Esto es lo que el navegador entiende. El navegador no entiende archivos Astro, no entiende que vamos a conectar una base de datos. Puede que en su momento lo hayamos hecho, pero al final del día va a traer todos estos archivos y genera puros HTMLs de manera automática. Todos con el código necesario que sea, que va a ser un código enorme, pero ya no lo tengo que hacer yo de manera manual. Yo puedo nada más crear un Markdown, se genera mi trabajo, se conecta solito.
O en vez de hacer Markdown, podría conectarme a un CMS como WordPress. El servidor por detrás va a leer la base de datos relacional o no relacional que haya en Internet y va a generar salidas en HTML. Eso es lo importante, que quiero que se queden con ese concepto, que lo importante de un generador de sitios estáticos es generar salidas HTML y hacer sitios extremadamente rápidos. Y por eso es que es recomendado. ¿Cuál es la dupla final para hacer un sitio perfecto? Yo lo diría, usar un generador de sitios estáticos, y de hecho así es como se trabajan en las tecnologías modernas, junto con un CMS. Entonces, en vez de leer archivos como un Markdown, los vamos a conectar a una API que sea del lado del CMS, que puede ser un WordPress, un Drupal, algún otro como Strapi, por ejemplo. Se lee ese contenido, o bien podría ser una base de datos tal cual. Creamos un endpoint en Java que se conecta a una base de datos y demás, nos devuelve información. Y todo esto lo vamos a traducir a salidas HTML. Lo hace el servidor una sola vez al momento que desplegan, entonces ya nunca nos volvemos a conectar y su página va a ser muy, muy rápida. Funciona para páginas web, comercio electrónico, más no para aplicaciones web que necesiten constante comunicación a base de datos. Importante que lo tengan en cuenta y que sepan de esta diferencia como tal. Entonces, por temas de tiempo, considero que pasemos ya a ver si hay alguna pregunta relacionada, algo que pudiéramos empezar a adentrarnos. Y esto es lo que quiero que se queden con el concepto. Puede que no utilicen Astro, utilicen algo más, pero que sepan que las bases de datos que ustedes trabajan no nada más pueden ser utilizadas para consultar información de manera dinámica, sino se consulta y a partir de eso generamos una salida utilizando un sitio estático que va a ser una aplicación o una página web extremadamente rápida y muy, muy fácil de mantener. Y sobre todo muy escalable, que es lo importante, y que sea con una tecnología moderna. En este caso estamos trabajando con JavaScript y TypeScript. Entonces, antes de finalizar, quisiera preguntar si alguien tendrá alguna duda en cuanto a la generación de sitios estáticos, diferencia entre ambos, si estamos bien, o algo que tuviera algo en lo que quisiera aportar un poquito más allá de. Si no, sería todo por la sesión de hoy, y pues realmente espero de que hayan tomado mucho del concepto de generador de sitios estáticos, saber la diferencia entre algo dinámico y algo estático, que sus bases de datos pueden ser consumidas no solo a nivel de una aplicación web, o que sirve nada más para guardar información que se tiene que consultar un paso a la vez, sino que la pueden utilizar en donde sea. Y que hay bases de datos que pueden estar alojadas directamente en Internet, que son bases de datos como servicio. Por ejemplo, Firebase, por ejemplo, o incluso el mismo Astro que ya ofrece este servicio. Y combinar ambas cosas va a ser la arquitectura correcta para un sitio web moderno. Entonces, por mi parte, sería todo por la sesión de hoy. Si hay algún comentario, lo pueden dejar por el chat, pueden abrir su micrófono. Si no, entonces pues les agradezco el espacio, y cualquier duda pues me pueden ir consultando por ahí, o le pueden preguntar a Erwin y que él me comparta un poquito de la duda que tengan. Gracias, Eduardo, por aceptar la invitación y por compartir aquí tu conocimiento sobre esa nueva tecnología. Te agradecemos por tu tiempo, y si por si tienen alguna duda, pues pueden colocarla, como bien decía Eduardo, aquí por el chat o abrir su micrófono. Bien, pues sería, también les dejé ahí en el chat para que coloquen ahí su asistencia del día de hoy.
Eduardo, me preguntan aquí por otro medio si podrías compartir el código visto en la conferencia. Sí, podría subirlo, aunque es el mismo código del ejemplo de la página de Astro. Prácticamente si entran a la página de Astro y duplican alguno de los temas, se va a levantar. Ahora bien, si es el código en específico de la plantilla del blog, que la pueden utilizar para levantar del portafolio, voy a compartir por acá el comando que lo levanta. Segundo. Por aquí tenía el repositorio. Pero es un repositorio que igual está disponible en la página de Astro. Yo voy a compartir mi pantalla por si quieren ver qué otros hay y si quieren poder ir generando algún proyecto web ya funcional y empezar a probarlo. Si ustedes entran a la página de Astro de nuevo y nos vamos hasta abajo del sitio, hay un apartado que dice temas. En los temas van a encontrar una gran variedad de temas que tiene disponibles Astro, temas de blog, temas de sitios, por ejemplo, alguno que otro de e-commerce, pero hay una gran variedad, hay unos de paga y otros gratis, pero la gran mayoría son gratis. Entonces, aquí mismo está el de portafolio, aquí hay más estilos incluso por si quieren utilizarlos, pero aquí está el de portafolio. Entonces, al abrirlo, esto nos va a llevar a un GitHub. Este es un portafolio directamente de Astro y aquí está el comando para la creación del mismo. Entonces, únicamente deben copiar ese comando, que igual por si acaso lo voy a dejar aquí en el chat. Y esto les va a levantar el proyecto ya con el código sin tocar como lo tenía yo en este caso. Es una instancia totalmente nueva, ya con el estilo y la arquitectura lista. Y para desplegarlo, en realidad también es bastante sencillo. En este caso, pues ya no dio tiempo tal cual de incluirlo, pero para desplegar su sitio en Astro basta con que creen una cuenta en Netlify. No sé si han tenido la oportunidad de utilizarlo anteriormente. Pero Netlify les va a dar a ustedes las herramientas para poder desplegar sitios o cualquier aplicación web estática. Entonces, únicamente inician sesión, suben su proyecto de Astro hacia cualquier repositorio, puede ser GitHub, puede ser Bitbucket, o incluso subirlo de manera manual. En Astro ustedes, en Netlify, perdón, van a crear un nuevo proyecto, van a copiar su código y como Netlify es sponsor de Astro, de manera automática va a detectar que es un proyecto Astro y si está en un repositorio, por defecto les va a crear pipelines para que al momento de levantar su proyecto se despliegue por si hacen algún cambio. Si no, únicamente arrastran su carpeta y su proyecto ya va a estar publicado en Internet. No hay que configurar nada de nada, porque pues Astro por detrás ya tiene una integración directamente con Netlify. Y esa sería la manera sencilla de levantar su proyecto hacia Internet. Gracias, Eduardo, por resolver ahí la duda que comentaban. No sé si alguien tiene alguna otra duda, compañeros, antes que nuestro conferencista se retire. Creo que no hay dudas, Eduardo. Entonces, gracias por tu tiempo nuevamente y por aceptar la invitación. Y gracias por el tema impartido el día de hoy. Está bien, Erwin. Entonces, para mí fue un gusto estar con ustedes. Si hay alguna duda, igual, pues se la pueden dejar a Erwin. Pues él tiene mi contacto. Por si tienen alguna duda del funcionamiento o algo relacionado a lo que vimos en la conferencia de hoy, algún contenido que necesiten ampliar o demás. Y espero que realmente les haya sido útil. Quédense con el tema de la diferencia entre estáticos, dinámicos, uso de base de datos para generar archivos estáticos y que pueden generar un sitio moderno utilizando Astro y una base de datos. Entonces, espero que tengan un buen día y que nos veamos en una próxima oportunidad. Gracias, Eduardo. Compañeros, antes que se retiren, solamente vamos a resolver algunas dudas con respecto a su práctica número 3. Les voy a presentar el enunciado, solo por si alguien tuviera alguna duda, ya que no tuvimos la oportunidad de leerlo antes del descanso. Les voy a compartir pantalla.
Creo que se puede ver, ¿verdad? Gracias ahí. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda específica del enunciado como tal. Ya que a grandes rasgos, pues lo que se les solicita, como les había mencionado, es una API donde prácticamente eh, con diferentes endpoints vamos a poder hacer consultas. En este caso les dejé tres opciones de base de datos. Pueden usar DynamoDB, MongoDB o Redis. Dos de esas. Prácticamente acá les dejo indicado las entidades con sus tipos de datos. En este caso una película y también series. Recordemos que pueden usar, por ejemplo, MongoDB para películas y Dynamo para series o Redis para series. Ahí lo dejo a discreción de ustedes. Ustedes pueden utilizar la base de datos no relacional que quieran de esas tres y tienen que ser diferentes, ¿verdad? No pueden usar Mongo en las dos o Redis en las dos, sino que tiene que ser diferente la base de datos que utilicen para cada tipo de entidad. En este caso, pues las consultas se las dejamos acá en consultas requeridas. Eh, por ejemplo, en este caso son, si no estoy mal, son 9 consultas de películas y 9 consultas de series. En total son 18 consultas. Prácticamente, como son grupos de tres, pues podrían hacer 6 consultas por integrante, por ejemplo, y lo harían de manera equitativa. O ahí pueden organizarse como ustedes prefieran. En este caso, el lenguaje en el que está diseñado la API puede ser cualquiera. Ahí sí que queda su discreción. Puede ser Node con cualquier framework de backend, Express, no sé, pueden usar Golang, pueden usar Java con Spring, pueden utilizar cualquier lenguaje. La verdad, eso no es como el tema principal acá, por lo que el lenguaje queda a su discreción como tal. En este caso, solamente deben implementar la API y los endpoints que se requieren acá. En este caso, eh, como consideraciones importantes, como les mencionaba, la API queda a discreción del estudiante. Con esto me refiero a que el lenguaje queda a su discreción, ¿verdad? No hace falta utilizar uno en específico. Para el correcto funcionamiento de los endpoints se evaluarán desde un cliente, por ejemplo, Postman. Esto se va a evaluar así, ya que principalmente se tenía como establecido crear una interfaz gráfica, ya sea en algún framework, pero por el tiempo que queda de semestre y con las otras actividades que tienen, pues creo que era mucha carga, entonces lo dejamos solo como con Postman, se van a evaluar, se van a meter ahí los diferentes endpoints y vamos a ir calificando de manera más rápida. Las bases de datos no relacionales permitidas son Redis, MongoDB y DynamoDB. Durante la calificación se le pediría a los estudiantes que ejecuten sus consultas para verificar el correcto funcionamiento. Esto lo haremos mediante Postman, ¿verdad? O cualquier otro cliente que tengan ahí para consumir su API. En este caso, solo para ir evaluando que devuelve sus consultas. Y para la documentación, deben entregar una carátula con los datos de sus integrantes de grupo y descripción de cada consulta realizada y explicada de forma en la documentación. En este caso, solamente con que indiquen, por ejemplo, este endpoint, cuál es la ruta, para qué sirve y una screenshot de la consulta como tal en código, ya sería suficiente para cada consulta. Y en este caso, la documentación, pues siempre en un PDF. Para la entrega, pues en el mismo repositorio, para que no creen otro, solamente crear una nueva carpeta llamada práctica 3 y ahí agregar todo el código, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a la práctica número 3, compañeros. Y no sé si ya todos llenaron el form que les compartí, si no se los vuelvo a compartir por acá, para que lo llenen. También recordarles que, bueno, ya esta asistencia a la conferencia va a valer como su hoja de trabajo número 3, como les había mencionado. En este caso, solamente nos quedaría como actividades, serían el corto número 3, que si no estoy mal es entre 2 semanas o la próxima, no recuerdo bien, creo que es entre 2 semanas. Y el examen final. El examen final, pues, abarcará todo el contenido del curso. Será el 20, vamos a revisar. Vamos a revisar bien. Sí, 24 de abril, que sería el último laboratorio, ya que el 1 de mayo es feriado y ya no tendríamos laboratorio, por lo que el 24 de abril sería nuestra última sesión de laboratorio. Si se dan cuenta, ya solo nos quedarían 3 clases,
La última clase, pues prácticamente haríamos el examen final. Ese sí tiene que ser dentro del periodo de laboratorio. Vamos a dar igual un poco de teoría y prácticamente la última clase, pues ya solamente sería la forma de terminar el contenido de laboratorio y el examen final. Ahora las otras dos clases, pues sí serían normales, así como hemos venido trabajando con ejemplos y todo, de abarcar los últimos temas que nos faltan. Y prácticamente ya terminaríamos el contenido de laboratorio y ya solo quedarían ustedes también, aparte de seguir trabajando en su práctica 3 que se entrega el 23 de abril, también tendrían que ir trabajando de manera simultánea con los proyectos de la clase magistral. En este caso, no les ha mencionado el ingeniero cuándo deja el enunciado del proyecto fase 2. Va. Sí, lo más probable es que nomás califique el primero, pues dejen el segundo. En este caso, como les mencionaba, puede ser que lo hagan o lo deje indicado con hacer el mismo proyecto, pero con NoSQL. Y como ustedes en teoría ya recolectaron toda la información, sería más fácil, ¿va? Solo sería de cómo, dependiendo qué base de datos no relacional utilicen, ver cómo acomodar toda la información. En este caso, solamente sería eso. No sé si tienen alguna duda extra con respecto a los temas de laboratorio, compañeros. También, si no sé si han revisado sus notas, que estén bien en el cuadro de notas del Excel que les compartí y en el DDT, que todo esté en orden, ya que al final de cuentas las notas del Excel van a ser las que se van a subir al portal, ¿verdad? Cuando haya que subir notas, esas van a ser las oficiales, así que les recomiendo ahí revisar. Ya prácticamente solo hacemos el corto 3, el examen final y las calificaciones te quedarían, ¿va? En este caso la práctica 3 y los dos proyectos con el ingeniero, que sería la fase 1 y la fase 2. En este caso, ¿se los va a calificar de manera presencial o cómo va a ser? Ah, virtual. Ah, mejor. Sí. Ah, bueno, está bueno. Cualquier cosa me comentan ahí. Ah, virtual, perfecto. Sí, cabal, puede ser que algo falle de manera presencial, va mejor virtual. Entonces, mejor. Así creo que es más cómoda la calificación. En este caso, siempre tengan ahí, bueno, y si no estoy mal, me dijeron que el sábado entregan, ¿va? Todavía tienen un par de días ahí por si no han terminado. Y para hacer las consultas que le dieron hoy, que me comentaron ahí que le dieron hoy en clase. Cabal tienen estos días para terminarlas. Y si ya tienen toda la información cargada, pues ya las consultas es lo de menos. Creo que lo más difícil era cargar la información, ya que era mucha, ¿va? Y puede tender a llevar mucho tiempo. Disculpa la pregunta, el Excel del otro tenés a la mano, que en Wedi no está. Sí lo tengo en la mano, pero según yo, sí estaba en Wedi. Ahorita reviso, espérame. Ahorita comparto gracias ahí, Felipe, por compartir el cuadro de notas. Ahorita voy a verificar que esté en Wedi, que yo recordaba que sí estaba, pero ahorita vamos a ver. Sí, tenés razón, no está el cuadro de notas. Ahorita lo voy a subir a Wedi. En la parte de recursos va a estar. Sí, no me había percatado de que no estaba. Gracias ahí por el aviso. Ahorita lo subo ahí en recursos. Vamos a ver, recursos. Acá está.
Ya lo subí, compañeros. No sé si me pueden confirmar que ya les aparece ahí en Word en la parte de recursos. Va, nítido, gracias por confirmar ahí. Sí, prácticamente ya está el cuadro de notas. Ese va a ser el oficial al final, el que vamos a subir al portal. Si se acuerdan, bueno, voy a presentar el cuadro de notas. Saber algo. Cuadro de notas, acá está. Entonces, aquí es el cuadro de notas. Si se dan cuenta, bueno, la mayoría va bien. Ya la mayoría ya está con la nota del proyecto uno y la práctica 3 casi que ya ganaron. En este caso ya de nota solo faltaría la hoja de trabajo 3 que prácticamente hoy la voy a subir. Ya, por cierto, ya está el apartado ahí para que entreguen el PDF con las capturas. En este caso ya lo pueden subir ahí, las capturas de inicio y final, y si llenaron el chat aquí en el Meet. Con eso ya tendrían su asistencia del día de hoy, y prácticamente son los puntos del hoja de trabajo 3 que son 3 puntos. La práctica 3 pues que la vamos a calificar posiblemente, como siempre lo hemos trabajado, digamos, entregan un martes y calificamos un miércoles en la noche, ya que todos pueden a esa hora. Y las notas de los proyectos, esas sí van a ser más que todo con el ingeniero. Él me las va a trasladar, supongo. Entonces las voy a estar colocando cuando me las traslade el ingeniero. Y el corto 3 prácticamente ya estamos ya en la recta final. Y en este caso también el examen final, que son 10 puntos. Y va a estar regalado, la verdad. No, no pienso complicarlo. Para que lo tengan ahí, ya se olviden de este curso. En este caso, no sé si alguien tiene alguna otra duda o alguien que tenga algo que decir. Si no, pues daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Gracias por asistir a la conferencia. Y nos veremos la próxima semana. Feliz auxiliar, gracias. Gracias, feliz día.